con la Universidad Nacional Tucumán, y después se perdió, o sea, hay otros análisis, la importancia del folclore de Margarita Fleming, que está muy bueno, son 3 tomos. ¿Cuánto salta? Te digo, ¿no? Sí, claro. Jujuy no conozco material que. Hay material, pero material que realmente sea relevante, no lo he visto. Sí, hay gente que escribe y que cuenta cosas, pero sin mucho sustento. De hecho, nos pasa tanto en Salta como en Jujuy. Jujuy ha mejorado muchísimo en cuanto al gauchaje y todo, a partir de que incorporan y hacen propio el reglamento de gaucho de Güemes Salta, que es del año Salta es del 45. Jujuy lo había incorporado hace 15 años atrás. Y bueno, ¿qué hizo? Que tenga uniformidad en el gauchaje, pero por otro lado se pierde mucho. Porque nosotros cuando uniformamos al gaucho, lo mismo los palcos, nosotros uniformamos al gaucho del valle, no de la puna. Entonces el chulo, la boleadora, la mula, el recado sin guardamento se pierde. Porque bueno, habría que uniformar de alguna forma, digamos, que es lo que mantiene vivo la tradición de las provincias nuestras, ¿no? Hay una gran diferencia. Curiosamente, cuando se reglamenta desde afuera, pues fíjate todas las leyes proteccionistas que hay a lo largo y ancho del país, ¿qué hicieron? Hicieron desaparecer los animales. O sea, viene el proteccionismo, que normalmente está más interesado en la cuestión económica que en la cuestión de preservar cualquier cosa. La mayoría de las asociaciones limpias a la cabeza te muestran, o sea, no sé si te acuerdas cuando se hizo el asunto del NOA, que Greenpeace sacó un gato del monte desnutrido, que se había muerto, culpa del gasoducto. Después mostraron que no, claro, era uno de los cachorros de la madre que tiene más crías que las tetas que puede tener, entonces no puede mamar y abandona 8 tetas, 8 crías, no puede tener más. Y este era ese cachorro, el 9º o el 10º, digamos. Pero para Greenpeace fue una fortuna en plata, en subsidio de gobiernos argentinos que le den. O cuando le pusieron a la gente de Greenpeace en Salta, hicieron una incursión, se llama Emanuel Escurra, que el personaje de Greenpeace, que como no pilló un jaguaretel, le puso un collar a un ternero, y después le pagó al puestero para que mueva el collar por distintos lugares, porque el ternero cuando tenía 1 año se estaba ahorcando, le cortó el collar. Ahora, el puente sigue entrando a la Argentina y debería estar preso, porque realmente lo que hizo y la plata que facturó, no me dice nada. Entonces, ese tipo de cosas que está ahí. Y el mal proteccionismo es el que hace que caigan estas cosas. Entonces, en las provincias donde el proteccionismo funciona, en Salta sacaron los vehículos a tracción de sangre, sacaron los carreros. En vez de combatir el carrero que maltrata el animal, no, se combatía el matados. Entonces se pierden tradiciones, se pierden cosas, buenas cosas que sí sirven. Entonces hay que ver cómo se mantiene la tradición. Siempre digo que lo más difícil de todas las instituciones tradicionalistas es mantenerse vivas y ser dinámicas. Siendo tradicionalistas tienen que ser dinámicos porque la sociedad va cambiando y va evolucionando. Si vos no evolucionás con tu sociedad, vos desaparecés. Hace muchos años había una nota, la ley era de la Gaceta, no, de La Nación, que decía estos muchachos revolucionarios que se visten a rayas y se peinan con membrillo. Estaban hablando de Carlos Gardel. Era el revolucionario de la época del tango, hoy folclore nacional. En algún momento fue revolución. Espero que no el reggaetón, pero en algún momento capaz que forma parte del folclore del reggaetón. La cumbia ya es folclore. Entonces, los tiempos van cambiando y lo que hoy es presente, mañana es historia. Entonces, eso es lo que hay que ver y es lo que cuando se preserva, cuando se mantiene, hay que ver cómo para que se mantenga la raíz, para que se mantenga lo bueno y no se pierda lo bueno. El uso de las buenas costumbres hay que mantenerlo.
¿Cómo fue impactando? Argentina es un país que se fue formando de muchas culturas y aquellas comunidades, colectividades que llegaban aquí son parte del argentino. Entonces, cuando vos te pones a ver si a cualquiera nos hacen un ADN, no existe una raza pura. No en Argentina, porque capaz que en algún país que sea realmente racista, sí. Pero acá estamos mezclados, o sea, acá no hay nadie que pertenezca a una raza. Por ahí, por nosotros los salteños y jujeños, tenemos una morfología donde somos más petizos, los pómulos más desarrollados, el color de piel. Pero en la misma familia nacen hermanos enteros, mismo padre, misma madre, que tienen morfologías completamente diferentes. Esa es la mezcla de la raza. De lo mismo, cómo fue cambiando, o sea, algo más argentino que la milanesa no existe, pero no es comida tradicional. Ahora, nos hemos criado todos los argentinos con la milanesa, o sea que claramente sí forma parte de nuestra cocina regional, ya lo es. Entonces, va a ir cambiando y va a ir pasando a lo largo de la historia y vamos a incorporar algunas cosas donde hay que ver claramente en qué corriente migratoria o en qué corriente cultural ingresó a nuestra cultura. Hace un rato decía el juego del pato en su inicio era terriblemente bárbaro, después empezaron los reglamentos, después ya no te podés cruzar con el caballo, no podés chocar entre caballos con un ángulo mayor a 40 grados, porque ya es peligroso, porque ya el caballo puede rodar. Pues un caballo de 500, 600 kilos a 50, 60 kilómetros por hora, el choque da una vuelta y a vos te pasan por encima un tren, son 1000 kilos, o sea que te pasan por encima dando vuelta, obviamente que te va a matar o te va a lesionar mucho. Entonces ya empieza a haber cosas para evitar eso. Entonces el pato, que es el deporte nacional, hoy tiene un montón de reglamentos, se juega con la pelota con manija y no con el animal vivo. Entonces ha cambiado. Te decía, el juego, el sitio, y bueno, ya no se, primero que nada, ya no se va a sitiar una ciudad, una plaza o lo que sea, y de esa forma. Entonces, claro, el juego tiene esa pasión porque lógicamente vos no podés largar todos los caballos que puedan entrar dentro de una calle a dar vuelta hasta que quede el último de pie. Porque bueno, el objetivo del juego es completamente bárbaro y no va a poder. Entonces esas son las cosas que sí han ido cambiando. Entonces el juego de la taba, que es un juego, entonces bueno, pero también empezamos a ver que bueno, la timba no es buena, entonces claro, hay que ver varias cosas y adaptarla a la modernidad para que se pueda mantener la payana, el trompo, la misma figurita. Entonces vamos generando un montón de cosas que, bueno, que van apareciendo juegos nuevos, vamos a ir evolucionando y vamos a poner reglas para evitar que lo que lo torna peligroso o malo, ¿no es cierto? El ludópata va logrando que se forme distinto. Entonces empezar el juego del sitio, no sé si el origen, pero terminamos haciendo el juego de la silla con los caballos y después se hace pata. O sea, con la silla y es un juego de cumpleaños, digamos, es muy fácil, ¿no? Siempre tuvieron sus orígenes. O el juego de la sortija, que se hacía a caballo, con el caballo a la movía, y bueno, con la piñata y todo, se sacaron los caballos, se pusieron cosas que son mucho menos violentas, ¿no? Es un juego, sí. Tiene digamos, dividido entre juegos de niños, juegos de grandes, por un lado, y por otro lado, tiene que ver con identidades sociales, con, qué sé yo, evento especial, que se jugaban libremente, espontáneamente. Bueno, algo que sí tiene la cultura argentina que siempre fue mezclada. O sea, las grietas son modernas, siempre hubo grietas en distintas cosas. Pero en las fiestas, Jujuy es claro ejemplo. O sea, al carnaval en Jujuy se junta todo, sale el diablo y vale todo. Bueno, en las fiestas. Cuando el vecino depende para sobrevivir el 100% del otro vecino, y es sobrevivir, no es hacer más plata, esto es sobrevivir. Entonces se acaba toda diferencia porque vos tenés que comercializar, el que tenía carne, comercializar con el grano, comercializar con el pasto, comercializar, o sea, todos hacían y tenían sus distintas actividades, pero dependían todos de toda la comunidad y eran cerradas porque en kilómetros no había otra cosa.
Entonces, los juegos formaban parte de la misma forma. Y había juegos que, como te digo, mostraban la virilidad del jinete, entonces lo hacían, entonces eran realmente salvajes, pero claro, ayornaba aquellos tiempos donde se vivía hasta los 30, 40 años. El promedio de vida era mucho menor. También había muchos valores sociales que hoy son aberrantes. Pero bueno, porque la sociedad va evolucionando. Entonces el juego y la cultura también se va civilizando y va haciendo cosas que en aquel momento eran juegos y hoy son delitos. Entonces... En ese punto, encuentro, sí. minutos atrás, Sí. habías hecho un relato sobre un contexto político, Arias, Güemes, Yo lo que decía es que en la carta de Olañeta decía que él escribe que los gauchos, el territorio Santo Eugenio y Tarigel era lo mismo, era la misma provincia, Salta, ¿cómo es? Salta el Valle Salta de Tucumán, no sé cómo era el nombre llamado. Pero llegábamos hasta Tarija, digamos, y éramos toda la misma provincia. Cuando los repelen Olañeta dice, estos bárbaros que hasta descalzo nos continúan persiguiendo, porque ya la tropa, el mejor ejército del mundo, los argelinos, había sido completamente diezmado por las tropas milicianas de los gauchos, de Güemes, de Arias, de todo, ¿no? Entonces claramente eso te demostraba, y lo que explicaban, justamente, lo que explican todos los historiadores, es que el gaucho, en forma, los juegos eran estos, o sea, era batirse a duelo primero con madera y después con los mismos cuchillos. O sea, jugaban a batirse en duelo a primera sangre, ¿con juego o por ofensa? Y en el juego, o sea, recibían las heridas importantes. Entonces, todo esto hacía la forma de los chicos jugando en el corral de los chivos, de los terneros, enlazados. Pero eran todos buenos enlazadores, manejaban abolledo, ahora manejaban las lanzas, porque eran parte del juego. No es como ahora que juegan un autito, juegan distintos juguetes que no los van preparando. En algunos casos sí son más didácticos, pero nos van preparando para la vida. En aquel momento se jugaba con herramientas de trabajo, como los animales de la casa, que eran para supervivencia, ¿no? Algo que leí en tus posteos, sí, decía que los libros como que no dicen todo, hay algo del orden de las vivencias que queda, digamos, a resguardo de la oralidad. Bueno, el libro va, la palabra escrita nos va llevando y lógicamente queda documentado, pero quien recibe la palabra le agrega la parte personal. O sea, fíjate hoy grandes películas que se hacen de grandes libros. Si vos lees el libro, todo el mundo así es mejor el libro. ¿Por qué? Porque ahí empieza la parte personal de cada uno. Yo escribo una historia, pero cuando vos la lees, la continúas con tu vivencia. Para la vivencia que yo pude haberle puesto en el papel, vos la vas a continuar. Y lo que es capaz tu cabeza de imaginar, de recordar, de vincular, es imparable. Eso es una usina de ideas que es imparable. Entonces eso es lo que hace el libro y lo que hace el libro. Muchas cosas de las que vos vas transmitiendo de boca en boca, bueno, se van agregando con los años y por eso es que se van agrandando, ¿no? ¿Alguna historia, alguna anécdota que esté dentro de nuestro NOA que tenga que ver con la transmisión oral? Bueno, con la tradición oral, bueno, históricamente nosotros tenemos muchísima tradición. Cuando llegan los españoles al continente y cuando conquistan y cuando realmente van a diezmar a toda la población originaria, los españoles nunca se dieron cuenta, nunca supieron que el originario siguió transmitiendo a través de los colores de sus tejidos, siguió transmitiendo lenguaje, órdenes, organización y demás. Por eso el colorido de nuestro, porque
quedado dentro de nuestra tradición en cuanto al originario tanto color, y es por eso, porque transmitía mensajes según el color. Cuando fue pasando los años, salieron distintas historias, como la del familiar, que decía que, bueno, que un gran terrateniente salía de noche y castigaba y se comía a los peones. La historia de ese peón era un esclavo a los ojos de la sociedad actual. Si bien es cierto, era un hombre libre que cobraba un salario, pero si se quejaba, así, este gran terrateniente se lo iba a comer y porque tenía pacto con el diablo, entonces el familiar y toda la historia. Claro, en algún momento se cree que esta historia se la hace para generar miedo y que los peones salgan a trabajar. Entonces, bueno, van pasando muchas cosas que los cuentos de cuna, o sea, para que se vayan a dormir, el cuento del viejo de la bolsa, que lo conocíamos todos, aquel chico no le dijo a tu papá, che, si salís tenés que ver porque a la tarde viene el viejo de la bolsa y te va a meter la bolsa. Entonces, y no te lo decían con el ánimo de, pues sí te asustarte, pero era para que no salgas. Entonces, pero bueno, toda esa tradición, todo eso fue haciendo y fue creando esta cultura que tenemos, ¿no? O sea, y después, de la misma forma y con buenos fines, cuando se contaban las batallas y se agregaban, no sé, los héroes del momento, cómo fueron pasando. Si uno lee a Juana Manuela Gorriti, cuando lee el retrato de Güemes, el retrato hablado, digamos, escrito, y claro, te lo presenta como un hombre grande, corpulento, un semidios. Y bueno, pero era también un poco la forma de escribir, de relatar, y ¿por qué perdura? Porque era lo que emocionaba. Entonces lo que emocionaba, entonces es lo que perduró y lo que formó parte de la historia viva, ¿no? Dijiste, entre los cuentos de cuna, hablaste de la música, nombraste la música. Cómo la música, los relatos, los juegos y las danzas están como enlazadas en diferentes escenarios. ¿Cómo sería en el NOA en el siglo XIX la danza no se estudiaba en academias o en escuelas como ahora, por ejemplo? Bueno, parte de la vida del ser humano es la música, ¿no? Claramente la mejor forma de comunicarnos es con música, siempre, cantando o estando en un lugar o sea, la mejor forma de relacionarse el hombre, el ser humano, es a través de la música, que te distrae, te relaja, te genera, también puede emocionar y hasta incitarte a las cosas. Por eso la marcha dentro de los cuerpos militares para marcar el ritmo de la batalla. Pero claro, la música estaba absolutamente en todo. La mejor forma de comunicar es la música. Cuando uno busca, fíjate, estimulación temprana en los chicos, recurre a la música, al canto, al baile. O a ver que un bebé cuando empieza a cantar, automáticamente se hipnotiza. En grande nos pasa lo mismo, por ahí somos un poco menos conscientes de que, o sea, no nos vamos como el bebé que te mira desorbitado y directamente está, pero nos pasa lo mismo. Entonces la música te va generando eso y en la tradición marca absolutamente todo, ¿no? Entonces la tradición que se va formando también, la tradición puede ser lo de hoy, mañana es historia, te dije, pero siempre va generando esto y te va nucleando, te va agrupando en distintos segmentos de sociedades o de gente o de grupos etarios y va logrando esto, pero enseguida la música creo que el método natural más fácil de identificar es la música. Interesante. Dentro de los juegos, Sí. es un patrimonio cultural. Sí. ¿Tiene la misma importancia que la danza, que la música? ¿Cuál sería una valoración, no sé, tal vez universal o particular? Como te digo, los juegos van formando el carácter de las personas, ¿no? Y las distintas sensibilidades que puede tener cada uno. Entonces, claramente, o sea, vos fijate desde el juego de tirarte una pelota y decirle el nombre, te va ayudando a vincularte, ¿no es cierto?
que es lo mismo que uno hace en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, cuando vos agarrás y cuando empieza a jugar un equipo como equipo, no un montón de gente corriendo entre una pelota, que no es lo mismo, entonces cuando cada uno se va a parar en una posición, se va a ubicar dentro de una cancha, van a lograr un objetivo, se van a organizar. Entonces, un partido de fútbol puede ser igual que la organización de una empresa. Entonces, todo esto en todo tipo de juego que requiere coordinación va a pasar lo mismo. Se van a empezar a tratar estrategias, se van a empezar a tratar distintas cosas que te van a ayudar a esta vinculación, por ahí a modo de esparcimiento, pero te van ayudando para ver cómo se. Y en los juegos de criollos que quedan, que vos lo perdés, estos son los que se quedan, que hoy se conocen, pero claramente había muchos, ¿no es cierto? De la payana, la bolilla, el trompo, la aguja, o no sé, la carrera del bolsado, que en aquel momento se hacía el guardamonte, o sea, correr con un caballo a la furia y venga el otro lo va llevando, tirando como un guardamonte, como si fuese un trineo. Claro, pero si te caes de ese guardamonte o llegáis con una piedra en el camino y te puede llegar a lesionar muchísimo. Entonces, bueno, no se puede hacer ese tipo de juego. O sea, imagínate que te atea al paragolpe de un auto y te llevan rameando por medio de una calle a 60 km por hora hasta que no te solté. Claro, el juego era bárbaro. Bueno, claro, pero en muchas ocasiones eso servía. Porque te vivíamos en lugares donde estábamos en zonas de guerra, digámoslo así. Que era sensibilidad por la independencia, se peleó por la conquista, se peleó con años y años bélicos. Y donde el valor de la vida y la muerte era completamente distinto. Entonces, por eso es que el ser humano le da tanto valor a la palabra, a la verdad, al honor, porque valía la pena vivir de esa forma. Y se han perdido mucho esos conceptos. Exacto, ¿no? Esos conceptos que traen otros conceptos encadenados que hacen a la identidad. Hoy por hoy, dentro de la organización que entiendo como presidente, como no, ya no. Yo hace 3 años que dejé la presidencia de 8 años. Bueno. Hoy está Sergio Marinaro. Y en ese recorrido, tal vez en algún momento, no sé si estratégicamente, políticamente o necesariamente, se han planteado este concepto, ¿no? que también lo que señalaste en pocas palabras, el juego que tiene que ver con el desarrollo, con las funciones. ¿Cómo lo trabajan dentro del marco tradicionalista? Para decir, bueno, a ver, sostengamos esto, promovemos esto, conservemos, ¿no? Dentro de nuestro yo tracé como política, digamos, de gestión, trabajar sobre las cosas que te identificaban y que te unían. Porque considero que claramente las diferencias se arreglan amando y no atacando la diferencia. Eso genera más gente. Entonces, si vos tenés un grupo de tradicionalistas, ¿no es cierto?, que les interesa mantener viva, en nuestro caso, la imagen del general, la gesta provinciana y la gesta de Malvinas. Eso es lo que decía el estatuto de Gaucho. Entonces, ¿para qué iba a ir a ponerme a discutir sobre las cosas que nos diferenciaban si había mucho para hacer sobre las cosas que nos unían para que funcionen mejor? Entonces, trabajaba sobre eso. Decía, che, bueno, ¿cuál es el objetivo? Queremos hacer mejores las fiestas patronales. Entonces, bueno, juntaba los fortines interesados en las fiestas patronales. Me aparece un fortín que me decía, no, pues yo soy el más viejo y yo no voy a entrar a discutir con ellos. Bueno, listo, ¿cómo no hablamos? Hablo con otros 5 que sí quieren. Se pararon con todo, cuando empezaba la reunión, decían, pero nosotros no habla con nosotros. No, y habla con los que quieren hablar. Entonces nosotros queremos hablar. Entonces, lo que lo tenía por superior, porque tenía más años, o porque tenía mayor cantidad de gauchos, entonces,
solo se dan cuenta que si no funcionaba en el desarrollo regional, no funciona. Entonces, tenía problemas de Fortini, que tenía problemas con el alcohol, con el consumo de alcohol. Entonces, en vez de lo sancionaba, sí, pero ¿cómo lo sancionaba? Lo obligaba a hacer la elección de la gaucha, de la paisana, de los días de Jujuy, la mejor fiesta nacional de la elección de la paisana, que es jujeña, y participan todos y todos están orgullosos de tener a paisana nacional dentro de su Fortín. Entonces yo qué hacía, que cada Fortín, cada ciudad, cada pueblo tenga su paisana y después competían entre todos. Pero para elegir los Fortines de problema tienen que elegir por lo menos 5. Entonces, la paisana es una niña entre 15 y 22 años, una señorita, que tenía que tener distintas aptitudes de conocimiento, un concurso de belleza, concurso de conocimiento y aptitud. Pero tenían que por lo menos ser 5 las candidatas para ir a la elección. Eso hacía que ya los mismos integrantes tenían que traer a la hija, a la sobrina, Entonces ya venía el papá, ya viene con la hija, ya no querían que su hija pase un momento malo. Si ya no tomaba él, ya los amigos tampoco tomaban, porque te acompañaban. A contrapartida también venía la madre, las otras hermanas, ya la familia. Entonces el gaucho salía a desfilar con toda la familia. Entonces el domingo no era una cuestión de hombre, era una cuestión de familia, donde compartían, y los Fortines, que eran de pocos hombres y tenían muchos problemas, empezaron a ser de mucha gente, muchas familias, y dejaron de tener problemas. Entonces quedaron algunos Fortines o en algún lugar, quedó gente que tenía algún inconveniente por alguna razón, pero ya solo la gente del Fortín lo conseguía. Entonces, con la elección de la gaucha, la chica tenía que saber cocinar, tenía que saber de tradición, tenía que saber bailar, tenía que saber cantar, tenía que tener actitud, una que la cual ella resaltara, que podía elegir, podía saber andar a caballo, pues, la que ellas quieran que elegir, tenía que saber de todas un poco. Ahora, la gaucha o la paisana que era elegida, durante un año nos representaba a toda la provincia. Así que esta chica que venía de algunos parajes, era terriblemente tímida, introvertida, después de un año de estar acompañada de nuestra provincia, era una embajadora, volvía con un conocimiento y con una vivencia que realmente era importante. Entonces, eso se traducía automáticamente a toda la familia y hace que más chicas quieran venir. Entonces, más familias querían acercarse al gauchaje, más. Entonces, la fiesta ya no era un montón de gente de changos a caballo que estaban borrachos, no. Mucha gente que le gusta la tradición, que venía a la pasada bien, se armaban los bailes después de los desfiles, pero eran familiares. Entonces, pueden tomar alcohol, cualquier cosa, puedes tomarlo en tu casa. No es que salían mudos de la borrachera que tenían. Entonces, todo eso ha cambiado y genera un montón de cosas. Entonces, todo esto te va haciendo a que, cuando te encontrás en una fiesta, que ya no es solo el baile y sentarse a tomar algo, sino ya compartir, que ya hay madre, hay hijo, hay chiquito, hay bebé. Entonces hay de todo, ya hay fiesta, hay juegos para todo, entonces ya cambió la fiesta, realmente es una fiesta. Como es la fiesta familiar de tu casa, digamos, ya cuando en tu cumpleaños viene tu hermano con toda su familia. Entonces hasta el perro llevamos, lo mismo pasado, logramos. O sea que una estrategia sería el desarrollo regional. El desarrollo regional y juntar a la gente con el mismo objetivo para cumplir cosas. De ahí se solucionan las diferencias. No importaba la política, no importaba, no importaba la religión, o sea, hoy ha cambiado tanto. Entonces, cuando el lema de Gaucho de Güemes Salta es Dios, patria y tradición. Lo escribe mi bisabuelo hace 80 años atrás. Pero claro, hoy hay que explicarlo distinto, porque tiene que ser dinámico. Entonces cuando hablamos de Dios, hablamos de religiosidad, la que sea. No es que tiene que ser católico, apostólico, no tiene que ser. Pero Dios, ¿por qué? Porque le pone costumbre, las cosas,
lo bueno de la familia, lo que te enseña la familia. Entonces, eso es lo que nos hace mejor. Patria es el sentimiento del nacionalismo que tenemos, bien medido y bien llevado, ¿no es cierto?, para poder compartir donde todos somos iguales. La primera comunidad que tenemos todos es la familia, y con la familia, y de familia se forma patria. Y tradición es todo, es la historia y es lo nuevo. Poder contarlo a todo para sacar algo que permanentemente se va renovando, manteniendo la tradición. Bueno, con esto último creo que nos respondemos a una interrogante, ¿no? Esto del siglo, tanto como en el siglo XX, al inicio del siglo XX teníamos la modernidad, la migración, el ferrocarril, Sí. que comunicaba a diferentes regiones. Hoy tenemos la tecnología, la digitalización, como un cambio contundente en el siglo. Sé que sí, yo siempre tomo de ejemplo la pandemia. La pandemia era el holocausto para la humanidad. Realmente era algo apocalíptico que todos decían que podía pasar, pero nadie creía que pasara. Pasó. Nos encerraron en las casas, lo hicieron, y donde el mundo avanzó tecnológicamente de una forma muy abrupta, tanto como la Primera y Segunda Guerra Mundial, las grandes crisis de la humanidad. O sea, la pandemia fue una de las grandes crisis de la humanidad. Pero curiosamente el ser humano, toda la latitud del globo, vuelve a lo básico, donde la era de la comunicación se transforma en esto, en teléfono y redes. La gente volvió a buscar el contacto entre personas. La pandemia mató mucha más gente de pena por estar solo de lo que mató la enfermedad real. Entonces, las cosas que nos humanizan volvieron a aparecer los juegos de mesa en la familia argentina. Juego de cartas, compartir, porque vos tenés que hablar indefectiblemente. El libro volvió al papel. El ebook ha avanzado muchísimo y uno en un dispositivo puede llevar una biblioteca entera. Pero la relación con el papel, con leerlo, con tenerlo, con quererlo, la pandemia hizo que volviera más al papel. Los medios de comunicación no, el diario no, las revistas no. ¿Por qué? Porque todas estas otras redes informan tan rápido que no puede competir en eso. Pero sí en la relación de lo que no es perecedero. Bueno, muy interesante. Me gustó esta lectura del siglo XXI. Bueno, para mí las preguntas ya están. Te agradezco un montón. Sobre todo la calidez y la sencillez de la transmisión, porque ahora tengo más ventanas abiertas en mi imaginación para poder entrar a buscar palabras, a tejer sentidos que den cuenta de nuestras realidades, ¿no? Agradecido. Y lo que te pueda ser útil, quedo a disposición. Bueno, que así sea. Voy a escribir algo, después te lo transmito. Buenísimo, por favor. Por favor, me tengo que ir por el horario, estoy complicado. Así que bueno, Ana, un gustazo. Si andas por Salta, nos estamos viendo. Paso a pagar. Bueno. Yo pago Adiós. todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Buen retorno. Muchas gracias. Adiós.